Se viene una super actualización a Poppy Playtime capítulo 1 y capítulo 2, tenemos más noticias de Poppy Playtime capítulo 3 con respecto al rendimiento del juego y además de todo esto parece ser que tendremos audio latino en el juego y en los pósters y muchas cosas más. Amigos, sean bienvenidos a Playtime News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. Yo soy Infinity Game, como ustedes ya lo saben, y pues gente, comencemos con esto sin antes recordarles que no olviden ir por su cereal de Huggy Wuggy y por supuesto su lechita de Mommy Long Legs. Así que amigos, comencemos pues con el video del día de hoy, que tenemos muchas cosas de que hablar. Comencemos. Ok amigos, pues comencemos con este pequeño video de noticias acerca de Poppy Playtime capítulo 3. En este caso vamos a tocar estas noticias rápidamente para hablar acerca de la super actualización del capítulo 1 y 2. Primero que nada, la gente de Mob Entertainment, el grande, el poderoso Demiak Preciado, la persona encargada, pues básicamente uno de los desarrolladores más importantes de Mob Entertainment, pues nos comenta que básicamente cada día se ha estado testeando muchísimo el capítulo número 3 para que en cuanto salga pues no tenga tantísimos bugs como ha ocurrido con las entregas pasadas, que estaban más bugueadas que nada. Así que amigos, tenemos un punto ahí bastante interesante. Lo primero es que ya nos están hablando del capítulo número 3 y además de que pues bueno, es bastante importante que se testee casi diario para que pues vean que no hay bugs súper importantes como nos ocurrió en el capítulo 2, que una vez que salió el capítulo literalmente no era el capítulo, era como una beta del juego y por fin después, como a la hora, por fin publicaron el juego y por supuesto esos errores de gráficos, que todo se ponía en ultra de manera automática, no podíamos bajar nada de los presets y pues ocurría que el juego crashaba. Ojalá y esto no ocurra en el capítulo 3. Además amigos, una persona dentro del Discord les preguntó si el capítulo 3 era mucho más grande, mucho más largo el recorrido que el capítulo número 2, a lo que la gente de Mob Entertainment nos coloca un NDA, uno de los desarrolladores. Esto más o menos quiere decir que es información privada, eso aún no se puede revelar, cosa que lo veo bastante bien para mantener el hype, en este caso con el mapa del capítulo 3. Pero bueno, por fin tenemos un poquito más de detalles. Lo más seguro es que sí vaya a ser un poco más grande, que vaya a ser mucho mejor en todo aspecto y que vaya a ser una verdadera joya. Y bueno amigos, hasta aquí con las noticias del capítulo 3, pero ahora pasemos rápidamente a las del capítulo 1 y 2, que parece ser que vamos a tener un remaster súper curioso e interesante, una super actualización muy importante, ya que como ustedes saben, el próximo capítulo, el capítulo 3, se va a estar desarrollando en el motor Unreal Engine 5.0, el que está utilizando Fortnite, que básicamente en Fortnite se ve espectacular, pero obviamente depende cómo se utilice el motor. Fortnite tiene un estilo caricaturesco, pero en Poppy Playtime pues se le puede dar ese estilo oscuro, la iluminación, etcétera, etcétera. Sin entrar en tantos detalles, que yo sé que a ustedes no les interesa eso, pues se está pensando, los mismos desarrolladores lo confirmaron, que van a hacer un remaster, por así decirlo, mejora de texturas, mejoras de calidad, mejora de rendimiento y por supuesto de motor gráfico con el capítulo 1 y capítulo 2 de Poppy Playtime. Eso es bastante importante porque vamos a tener capítulo 1 y 2 de una calidad gráfica espectacular, igual que el capítulo número 3. Además de todo esto amigos, una cosa súper importante que me compartió un suscriptor es que al parecer uno de los desarrolladores, también conocido como Tobias, que él es argentino, parte del staff de Mob Entertainment, nos acaba de compartir una imagen de lo que será la siguiente actualización. Podemos ver aquí la imagen de Huggy diciendo capítulo 1, un abrazo apretado. Obviamente, tras enterarse que todos los compañeros han desaparecido, finalmente decide regresar a la fábrica de Playtime Co donde solías trabajar. Parece ser que todo el juego estará traducido al español. Además de esto, nos comparte otra imagen Tobias God, donde vemos a Huggy Wuggy, digamos que en el mural, y aparece las letras de bienvenido. Parece ser amigos que tendremos una traducción total del juego, seguramente los pósters, por supuesto en este caso como estamos viendo los murales, los VHS en audio, y lo mejor de todo gente es que el grande de Tobias coloca un mensaje que dice con
voces. Amigos, vamos a tener traducción al español en lo que viene siendo Project Playtime seguramente y Poppy Playtime. Así que lo más seguro es que primero llega los capítulos 1 y 2 y seguramente en un futuro el Project Playtime. Pero parece ser que Poppy Playtime está yendo por un buen camino. Además, amigos, colocan otra cosilla, Tobias God, donde pone que los creadores de contenido españoles ahora mismo, obviamente espero que no sea traducción español de España, que sea latino, pero ustedes saben que pues obviamente los que nosotros que hablamos español, pues para nosotros es una gran ventaja entender todo lo que está sucediendo en el juego, ya que cuando salió el capítulo 2, pues la mayoría no nos enteramos al 100% de todo, entendíamos una que otra frase. Esto le ocurrió mucho a Town, a Ginichi, a Ñe, cuando estuvimos jugando el capítulo 2 de ok, estoy entendiendo más o menos qué está sucediendo aquí, pero no estoy enterándome al 100, porque hay algunas cosas que en inglés se hablan muy rápido, etcétera, etcétera, pero ya cuando esté el capítulo 2 y el capítulo 1 en latino, pues va a ser otra cosa diferente. Incluso yo le pregunté una cosilla a Tobias ahí aparte, acerca de que pues bro, por favor no dejes que los de Muff Entertainment lancen el capítulo 3 sin los subtítulos, por lo menos al español latino. Tú eres el encargado en este momento de representarnos. Y pues Tobias simplemente me dijo que estará al tanto de todo eso, porque él pues básicamente él es no sé si sea el único latino que trabaja en Muff Entertainment que nos pueda apoyar con eso, pero ojalá así sea. Y bueno, amigos, pasando a otras noticias referentes a esto del español latino de Poppy Playtime, pues resulta que nada más y nada menos que ya saben ustedes quién podrían ser los candidatos a traducir el juego de Poppy Playtime a latino. En este caso, como ustedes saben, Sammy Nation es parte de Poppy Playtime, entonces pues lo más seguro es que vayan a hacer las voces de estos, obviamente en latino, no en inglés, así que lo más seguro es que vayamos a ver estas voces dentro del juego. Así que si ustedes quieren enterarse un poquito más de cómo podría ser Sammy Nation o bueno, las voces de los personajes de Poppy Playtime, en este caso en el juego, pues serían algo más o menos así. Seguramente, amigos, varios de ustedes se sacaron de quicio con las voces que tienen estos personajes. Algunos tienen unas voces como que se identifican bastante bien, como Bendy, Boris por supuesto. Además también obviamente de Hagi, que es tal cual la voz como si fuese de inglés a español. Pero quiero que les quede una cosa súper clara. Tomen en cuenta que Sammy Nation pues está un poco más dirigida hacia niños, pero eso no quiere decir que las voces las vayan a hacer exactamente idénticas como están aquí. Tomen en cuenta que pues seguramente al ser el Poppy Playtime un poco más oscuro, el tono de voz que le va a dar seguramente el actor de doblaje pues va a estar mucho mejor dirigido, así que por esa parte no se preocupen tanto. Pero otra cosa súper importante es que se dieron cuenta que en el video que les acabo de poner de Sammy Nation realmente supuestamente decían no va a haber nada secreto y ese tipo de cosas, y al final ahí estaba Boxy Boo justamente con el osito que hemos estado viendo a lo largo del Poppy Playtime capítulo 2. El legendario Sir Poops a Lot. Pero bueno, amigos, no sé ustedes qué piensen al respecto de todo esto. No olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse, amigos, que muchos de ustedes ven los videos pero no se suscriben al canal. Y pues nada, yo me despido con el gusto siempre. Muchísimas gracias por ver. ¿Qué piensan en los comentarios? Déjenme acerca de pues todo esto del doblaje, el remaster al Unreal Engine 5 y por supuesto de las cosillas del capítulo 3, que por cierto, en el último video que subí antes de expliqué muchas otras cosas acerca del capítulo 3 por si quieren verlas. Así que yo me despido con el gusto de siempre. Un saludito a todos, people, y hasta la próxima. Adiós. Se cuidan, se bañan. Chao.